Vale, ahora un poco para ir resumiendo exactamente qué es lo que veníamos haciendo y las reglas de actualización que teníamos. Cuando ajustábamos los pesos, recordarán ustedes que cuando el target era 1 y yo predecía que era 0, entonces tenía que a esos nuevos pesos sumarle el punto que estaba analizando, ¿no? ¿Sí? Para que la resultante hiciera que el vector se fuera aproximando más y pareciendo más a esos puntos que tienen target 1. Cuando el target era 0 y yo predecía que era 1, lo que yo hacía entonces era ese vector de pesos subtraerle ese elemento, ¿no? Con la esperanza de que se fuese alejando de esa región el vector de pesos, ¿sí? Que no fuese apuntando a ese lado. Si yo tenía, por el contrario, el caso en el que el target era exactamente igual a lo que predecía el perceptrón, no había error y entonces el vector de pesos no lo modificaba. ¿Vale? Esto en sí estas eran las reglas que yo tenía. Y algo interesante que podemos ver es que realmente lo que importa es que yo analice solamente el error, ¿no? El signo del error, de hecho. Porque el error va a estar dado por esta diferencia, el target y lo que reporta el perceptrón, ¿no? Esta es la salida del perceptrón, ¿sí? De nuevo, si yo tenía aquí target es 1 y lo que yo predecía era 0, ¿sí? El error va a ser igual a 1, ¿sí? Y entonces yo tenía que hacer esto. Si es lo contrario, ¿sí? El target es 0 y yo tenía aquí 1, el error entonces aquí va a ser menos 1. Y yo tengo que hacer esto de acá. Si no hay error, entonces no tengo que ajustar nada, ¿sí? Sabiendo esto, entonces ahora la forma en la que yo puedo expresar las actualizaciones realmente puede ser de esta forma, ¿sí? El vector de nuevos pesos va a ser exactamente igual al anterior más el error multiplicado por ese punto, ¿sí? Esa observación. Y ustedes aquí se darán cuenta que, por ejemplo, si el error es 0, pues todo esto se va a 0, por lo cual el nuevo vector de pesos va a ser exactamente igual al anterior, ¿no? Si el error, de nuevo dijimos, era 1, esto es más, ¿sí? Entonces al vector de pesos le sumo esa observación. Si el error es negativo, entonces al vector de pesos anterior le resto ese elemento, ¿sí? Entonces tenemos una forma condensada de expresar lo que está pasando en el perceptrón. Y lo mismo aplica para el vector de sesgos, ¿sí? En este caso el sesgo anterior solamente va a depender del error que yo esté cometiendo. Ok, bueno, ahora es momento de esto que ya estuvimos analizando, mostrar cómo sería su funcionamiento en código. Bien, entonces ahora vamos a ilustrar cómo es que uno podría programar el funcionamiento del perceptrón en Python. Lo primero que vamos a hacer es importar nuestras librerías. NumPy solamente para hacer la manipulación de nuestros vectores y también Matplotlib para generar ahí algunas gráficas. Después vamos a generar nuestros datos y para esta ilustración vamos a usar exactamente los datos que teníamos en la presentación. 3 datos solamente para no complicarnos por ahora y que ustedes puedan verificar después exactamente las transformaciones y los cálculos que veníamos haciendo en la presentación. Entonces son 3 puntos, 3 valores de x dados por 1,2, menos 1,2 y 0, menos 1. Esos eran los 3 puntos que nosotros teníamos, que en el ejemplo los llamamos P1, P2 y P3. ¿Vale? Y cada uno de estos tenía asociado un target, que bueno, también lo podemos definir como Y. Y
también lo podemos representar como un vector de la siguiente forma, en donde el primer punto, P1, pertenece a la clase 1, el segundo a la clase 0 y el tercero igual a la clase 0. Entonces con esto ya teníamos nuestros 3 puntos. Voy a definir igual una función auxiliar, que va a ser la función de activación, que es la función de activación que llamamos escalón nosotros, ¿sí? Que le voy a llamar aquí activación, que va a recibir un valor. Voy a usar aquí la variable n para ser un poquito consistente con lo que veníamos manejando. Recibe el valor de n y me tiene que regresar algún valor, ¿sí? Que si recuerdan, cuando n era mayor o igual a 0, regresaba un 1, ¿sí? Regresa un 1 si si n es mayor o igual a 0. En el caso contrario, regresa un 0. ¿Sí? Eso es realmente la lógica que hay dentro de esta función de escalón. ¿Okay? Después vamos a hacer la parte de la inicialización de las variables que nos interesan. De entrada, bueno, vamos a poner una semilla para ir ilustrando todo el proceso de aleatoriedad, que después también es bueno con que se juegue. Voy a definir igual aquí bueno, los pesos. Voy a definir aquí pesos como un arreglo. Vamos a definir los pesos como los teníamos en el ejercicio, con los mismos valores iniciales, 1.0, menos 0.8. Y ahora después los cambiamos a valores aleatorios para que vean ahí igual el efecto que esto puede tener. Y voy a definir aquí que el número máximo de épocas, le voy a dejar 3 épocas. Nosotros a mano hicimos 2, pero le voy a dejar que haga 3. Y una época, valor de época inicial, que va a ser primero la época 0. Sí, esto de nuevo es solamente para controlar cuándo termina el proceso de aprendizaje. Que recordamos, tenemos que ir por varias épocas, donde cada época significa mostrarle todos los datos al perceptrón. Vale, entonces ya tenemos ahí la parte de la inicialización. Ahora vamos a la parte del aprendizaje, ¿sí? O el ajuste de los parámetros, que en este caso solamente vamos a estar ajustando los pesos, ¿sí? El vector de pesos. Ahí aquí le llamé pesos, pero ustedes le pueden llamar igual W, como se venía manejando. Entonces lo que tengo que hacer aquí ahora es un ciclo inicial de mientras la cantidad de épocas iniciales sea menor al valor de épocas, que esté haciendo el ajuste, ¿vale? Que le esté mostrando los datos a mi perceptrón. Y obviamente tengo que tener aquí igual un incremento en el número de épocas cada vez que termino yo de mostrarle los datos al perceptrón. Vale, entonces ahora, ¿cómo hago eso de presentarle los datos? Lo que tengo que hacer ahora es ir por cada uno de los elementos que yo tengo aquí en mis datos. Hay que ir por este punto, por este punto, por este otro punto, y eso concluiría la primera época, que es exactamente lo que hicimos a mano hace un momento. Entonces lo que voy a hacer es decirle que vaya por las posiciones de esos puntos, y eso yo lo puedo tomar, si sé la forma de mi vector, mi target, exactamente el mismo número de elementos de entrada que yo tengo, ¿no? Son 3 targets porque tengo 3 puntos, ¿no? Entonces puedo decir cuántos targets tenga yo en mi vector Y. Bueno, pues esos son los mismos puntos que yo le tengo que mostrar, ¿no? Entonces le voy a presentar los datos al perceptrón y voy a entonces ahora continuar con las partes de observar. Voy a hacer la observación y luego la actualización. Un poquito similar a lo que veníamos haciendo con
la regresión lineal. Entonces vamos a observar, y para observar entonces lo que yo voy a hacer es, ok, mi valor estimado, que yo llamaba YH, va a ser igual a la activación, ¿sí? Voy a llamar la función de activación. Si recuerdan ustedes en la fórmula del perceptrón, esto era algo como la función de activación, y luego aquí yo tendría que multiplicar por WP más B, pero en este caso el B es 0, ¿no? Entonces, dentro de mi función de activación, que ya tengo yo aquí definida, lo que voy a pasar ahora va a ser el producto punto, ¿entre qué? Entre mis pesos y mis valores de X, ¿sí? Eso es lo que voy a pasar. ¿Ok? Después de esa observación, yo puedo calcular un error, ¿sí? Que ese error va a estar dado por, ¿qué? Por el valor que yo sé que debe de tener ese elemento, que sería y mi observación, ¿sí? Con eso ya sé cuál es mi estimación, cuál va a ser mi valor de salida, y tengo también mi error calculado. Ahora lo que tengo que hacer solamente es actualizar. Y si recuerdan, nuestra regla de actualización quedó más simplificada. Era solamente pesos. Los nuevos pesos son igual a los pesos anteriores multiplicados por el error, ¿no? Entonces eso lo puedo hacer en esta línea. Con el más igual, los nuevos pesos son igual a los anteriores, pero multiplicando el error por el elemento en cuestión, el elemento que le estoy mostrando yo al perceptrón. ¿Sí? Aquí estoy yendo por el elemento Y, ¿sí? En base a ese elemento Y yo hago mi estimación, calculo error, y después ese elemento Y, que podría ser cada uno de estos elementos, cuando Y es 0 sería este primer punto, cuando Y es 1 sería este segundo punto, cuando Y es 2 sería este siguiente punto, ¿no? Y actualizo. Y eso sería todo realmente lo que yo tendría que hacer para el aprendizaje. Y de nuevo aquí lo importante es ver que yo voy a estar dentro de mi proceso de aprendizaje, voy a tener épocas en donde cada una de las épocas consiste en presentarle los datos al perceptrón. ¿Sí? Que el perceptrón está ahorita inicialmente dado por unos pesos que tienen estos valores, ¿sí? 1 menos 0.8. ¿Sí? Esos son los valores que yo tengo de mis pesos. ¿Vale? Si yo ahora ya inicio el proceso de aprendizaje, y algo que podría hacer tal vez sería ir viendo la evolución de mis pesos, si así lo quisiera, solamente para que igual ustedes vean que lo que hicimos en el pizarrón lo pueden validar acá, ¿no? Me está marcando un detallito. In.y.shape, me parece que la definición de mi y está bien. Ya, es que aquí es más bien un range, ¿sí? Y ahora sí. Entonces, aquí ya estoy imprimiendo yo mis pesos, cómo han cambiado. Y si recuerdan, estos son más o menos los pesos que igual nosotros calculamos cuando hicimos el ejercicio a mano, ¿no? Empezó con un valor de 1.0 menos 0.8, y después pasó a este valor de 2, 1.2, después a 3 menos 0.8, y después en las últimas etapas ya llegó a estos valores finales, ¿no? De 3 y 0.2. ¿Vale? Entonces ya aquí tenemos que estos son los valores finales de mis pesos, y con esto, si yo quisiera validar efectivamente si mi perceptrón ya está haciendo buenas predicciones, lo que yo podría hacer es probar que las activaciones realmente están funcionando, ¿no? Activación, sí, lo que esté disparando mi perceptrón. Por ejemplo,
ya está funcionando. Aquí en esta activación le voy a pasar el primer elemento, sería 0. Pesos, ¿sí? Ese sería para el primer elemento, por ejemplo. ¿Sí? El primer elemento me está diciendo que efectivamente pertenece a la clase 1, eso es lo que me está prediciendo. Y sí, ¿no? Eso es lo que yo tengo acá también. Pero podría probar, por ejemplo, que funcione exactamente para todos los otros puntos. Sí, que funcione para el punto 2 y que funcione también para el punto 3, que sería este siguiente elemento. ¿Sí? Y aquí ya veo que el perceptrón, lo que me está dando la salida después de la función de activación, me está diciendo el primer punto pertenece a la clase 1, el segundo punto pertenece a la clase 0 y el tercer punto pertenece a la clase 0 también, que es consistente con lo que nosotros le habíamos pedido que aprendiera. ¿Vale? Ahora, una última cosa que nosotros podemos ver es cómo luce esa frontera de decisión en un rango de valores, ¿no? Es decir, dijimos que el perceptrón me permite dividir el espacio en dos elementos, en dos partes, una parte en donde van a estar los objetos de clase 1 y otra en donde van a estar los objetos de clase 0, ¿no? Entonces vamos a hacer solamente eso para que ustedes lo puedan validar. Vamos a hacer una iteración a lo largo de los distintos valores que podamos tener en el eje X1 y en el eje X2. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a pedirle que vaya iterando en el eje X1 desde el valor menos 3.0 hasta 3.0 con incrementos, digamos, de 0.5 y que también itere para el eje X2 en un rango de valores similar. ¿Sí? Desde menos 3.0 hasta 3.0 con incrementos de 0.5. ¿Sí? Y lo que le vamos a pedir entonces es para cada uno de esos puntos, si ustedes hacen esto, lo que les va a mostrar aquí pues va a ser prácticamente, podemos decirle los valores de X1, ¿no? Y X2, X1, X2. Lo que voy a mostrar aquí es un X1 y un X2. Me está pidiendo que así, claro, no me deja aquí. ¿Sí? Va a estar poniendo solamente las distintas posiciones que nosotros queremos estar explorando en X1 y X2, ¿no? Entonces, estos podrían ser los distintos valores que podría yo después observar. Y lo que voy a hacer nada más es ver qué es lo que me estaría prediciendo el perceptrón, ¿sí? Para cada uno de estos valores. Entonces lo que voy a hacer es pedirle que me haga una predicción de cuál sería la clase a la que pertenecerían cada uno de esos puntos, y eso lo sé yo si uso la función de activación, ¿sí? Como la definimos, y diciéndole que haga el producto punto entre ¿qué? Entre mi vector de mediciones X1, X2 y los pesos que ya están ajustados. ¿Sí? De hecho, vamos a hacer igual una impresión de esto solamente para que vean qué es lo que estaría pasando. Me estaré diciendo aquí a qué clase el perceptrón está prediciendo que pertenecerían cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, algunos de ellos van a estar de acuerdo a lo que predice el perceptrón, asignados a clase 0 y algunos a clase 1, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, esto no, visualmente no es tan útil. Lo que vamos a hacer es generar una gráfica con esos elementos, ¿no? Entonces vamos a decirle, ok, si la predicción fue igual a 0, eso vamos a decir que es clase 0, ¿no? Entonces lo vamos a pintar de rojo, vamos a hacer un scatter plot, vamos a poner ahí un punto, ¿sí? Dado en las posiciones X1, X2, le vamos a decir que el color sea igual a rojo, y
le vamos a dar un cierto nivel de transparencia. Este alfa es un parámetro que acepta la función. Esto no tiene que ver con la tasa de aprendizaje, ¿no? Este es un parámetro dentro de esta función de scatter, ¿sí? Y si no, entonces eso va a ser clase 1 y entonces lo vamos a pintar de azul. Blue. Sí, este alfa es un nivel de transparencia en los colores realmente, para que no sean colores sólidos los que me esté mostrando, porque después le voy a poner los vectores, los puntos con los que aprendió, ¿no? Los 3 puntos que tenemos en X nosotros. Entonces, cuando le pido que me dibuje los posibles valores a las clases que va a asignar los distintos elementos que pueden estar en este rango de valores, me dibuja este tipo de gráfica, ¿no? Que aquí ustedes podrán ver que aquí esto es una frontera de decisión que está dada por estos pesos y que es una frontera pues bastante lineal, ¿no? No hay curvas, no hay nada que define una frontera más elaborada entre los elementos de clase 0 y los elementos de clase 1, ¿no? Entonces, si recordarán, esto lo aprendió en base a los puntos de entrenamiento que nosotros teníamos, ¿no? Y entonces ahora vamos a graficar solamente esos puntos, pero tenemos que hacer de acuerdo a sus valores correctos. Entonces el primer punto era azul y los siguientes puntos eran rojos. Entonces el primer punto, su primer coordenada, 0,0, el segundo punto, su coordenada en 0,1, y eso es un elemento azul. El segundo punto está dado por las coordenadas 1,0 en X y 1,1 y es color rojo. Y el último punto está dado igual por las coordenadas en X, pero ahora es la posición 2,0 y 2,1 y el color es rojo. ¿Sí? Esos son los puntos con los que aprendió. Vamos a ejecutar esto. Y aquí los vemos, ¿no? Estos son los puntos con los que aprendió, estos 3 puntos, y en base a eso, bueno, va a generalizar y va a encontrar esta frontera de decisión. Que si se dan cuenta, bueno, este punto está bien clasificado en la categoría que pertenece y mediciones tal vez alrededor de él, pues también estarían siendo clasificadas en categoría 1, clase 1. Para estos otros 2 puntos, igual la frontera de decisión está aquí. Este punto y mediciones cercanas a él alrededor estarían igual siendo clasificadas en clase 0, lo mismo para este otro punto, ¿no? Vale, hasta aquí es exactamente lo mismo que vimos nosotros en el ejercicio a mano. Ahora lo que vamos a hacer es solamente variar un poquito el punto de inicialización, ¿no? Los pesos, donde empieza a ajustarlos. Entonces vamos a decirle ahora que no sea pesos fijos iniciales, sino que sean valores aleatorios. Sí, pero aquí lo que tengo que son un vector de 2 por 1, entonces mis pesos quedan de esta forma. Le voy a dar un poco más de épocas, no sé, porque no tengo certeza de cuándo logre terminar de ajustar los pesos. Le voy a dar un poquito más de pesos. Me parece que aquí faltó quitarle esta n de más. Ahí ya tengo estos nuevos pesos, va a hacerlo por 10 épocas, vamos a ver si encuentra algo. Sí, parece que no le tomó tantas épocas, ya encontró estabilidad aquí. Estos son los valores finales de los pesos, pero vamos a ver si efectivamente sigue clasificando bien. Parece que sí. El primer punto es clase 1, los demás son clase 0, pero ahora lo interesante es ver qué tipo de frontera de decisión nos encuentra acá, nos define acá, ¿no? Entonces, esta es la que nos encontró hace un momento el vector de 3,02
y ahora mi vector de pesos está dado por 2.41, 0.72. Entonces ahora ejecutamos esta parte para ver qué tipo de frontera nos define, y nos define una pues poquito similar, ¿no? También y queda claro que igual, de nuevo, los puntos que estén alrededor de este elemento que es clase 1 van a ser categorizados como clase 1, los que estén alrededor de este objeto que es 0 van a ser igual categorizados 0, lo mismo para este tipo de dato, ¿no? Entonces aquí vemos igual esta otra frontera de decisión que está dada por este vector, ¿no? Que de nuevo lo podemos ver, finalmente es 2.4,072, que si nos imaginamos nosotros el vector sería algo 2,072, algo en esta dirección posiblemente, ¿no? Bien, pues una vez que tengan ustedes ya el código, van a poder estar jugando igual con ese tipo de modificaciones, ¿no? Iniciar los pesos con valores aleatorios e incluso tal vez probar con otros puntos de entrenamiento, ¿no? Pero esto ya sería la implementación básica del perceptrón. Aquí importante igual mencionar, esta implementación por ahora omite el valor del sesgo. Si asumimos un sesgo, un valor b igual a 0, pero ahora en un segundo ejemplo les mostraré lo mismo, pero ya actualizado a que pueda tomar el valor del sesgo y lo ajuste también. Bien, en este segundo ejemplo del funcionamiento del perceptrón, lo que vamos a observar es, bueno, cómo se actualiza, además del vector de pesos, también el vector de sesgos, y vamos a incluir además un elemento que ustedes ya conocen, que es la tasa de aprendizaje, para que también los cambios en los valores de los pesos y de los sesgos pues estén regulados por este valor igual, ¿no? Que es aún más una generalización de cómo ajustar los pesos del perceptrón, ¿no? Serían solamente los dos cambios que veríamos. Bueno, también los datos. Ahora lo que les estoy mostrando son otro conjunto de datos. Ahora tenemos 4 elementos, 4 datos con sus respectivas clases. Defino también una función de activación, que es exactamente la misma que teníamos nosotros anteriormente. Voy a inicializar parámetros, y acá en este caso de nuevo tengo ahora la tasa de aprendizaje, los pesos, mi sesgo. Sí, ahora este perceptrón en el sumador sí tiene pesos y también un sesgo, ya no es cualquier valor, los estoy inicializando aquí con valores aleatorios. En el ejemplo anterior el sesgo era 0, aquí ya no, aquí ya tiene una influencia. Entonces lo inicializo tanto el sesgo como los pesos con valores aleatorios, defino un máximo número de épocas, que en este caso van a ser 40, una época inicial, valor 0, y un arreglo para ir guardando ahí el valor del error que va cometiendo en cada una de las épocas. Entonces voy a inicializar esto y vemos aquí que los pesos inicialmente toman estos valores y el sesgo este valor, ¿sí? Ambos con valores aleatorios. Y después acá en el aprendizaje, de nuevo tengo exactamente lo mismo que teníamos anteriormente, solamente he agregado una variable de error, ¿sí? Que es para ir llevando ahí la contabilidad del error en cada una de las épocas. Hay que presentarle los datos, hay que observar, ¿sí? Y aquí de nuevo estoy teniendo la descripción de lo que hago en la activación, que sería la función de activación, solamente los pesos por el dato que yo estoy mostrando, más el sesgo. Aquí sí tenemos sesgo, ¿no? Es exactamente lo mismo que yo tengo acá abajo, ¿sí? Y eso me va a dar un valor estimado en Y, ¿sí? Que sería esto, y exactamente lo que yo tengo aquí, ¿no? Después de la función de activación yo ya tengo un valor de estimación que yo llamo YH. Cuando yo comparo lo que debería de ser realmente con respecto al mi YH, pues yo ahí tengo información de cuál es el error, ¿sí? Cuál debió haber sido el target y cuál me está ahorita arrojando el perceptrón. Con base a eso, entonces yo tengo un error, el cual puedo yo estar acumulando y multiplicando al cuadrado para, de nuevo, darle un poco más de peso a aquellos errores grandes y menos peso a errores pequeños, ¿no? Entonces voy contabilizando solamente el error, lo voy sumando. Después aquí,
haré una graficación del error total que yo venía observando, ¿no?, en cada una de esas épocas. Dentro de esta época también tengo que actualizar mis valores de mis pesos y de mi sesgo en base al error y el dato que yo estoy empleando, ¿sí?, para ajustar mi vector de pesos. Y aquí de nuevo solamente estoy incluyendo la parte de la tasa de aprendizaje, ¿no?, para regular de nuevo qué tanto cambio el valor de mis pesos y de mi sesgo, ¿no? Y de nuevo es un parámetro con el cual pueden ustedes estar jugando igual, definiendo de distintos valores. Aquí lo definí con un valor de 0.01. Entonces ya tengo aquí yo mi mecanismo de aprendizaje. Ya inicialicé mis valores. Ejecuto el aprendizaje, al parecer ya terminó. Y ahora me da estos valores de pesos y sesgos. 0.27, 0.4, 0.43 y menos 0.43 para mi sesgo ahora sí. Entonces vamos a ver, inicialmente mis vectores de datos decían que los 3 primeros puntos pertenecen a 0 y el cuarto pertenece a 1. Entonces vamos a ver si efectivamente tengo los mismos resultados. Parece que sí. Los 3 primeros son 0, el último es 1, ya con los vectores de pesos y sesgos ajustados. Voy a mostrar ahora solamente mis datos de entrenamiento, ¿sí?, que es lo que yo usé, era esto, ¿sí? Aquí tenía yo mis 3 primeros puntos, pertenecen a la clase 0 y tengo hasta acá un punto que pertenece a la clase 1. Entonces esos son los datos que yo usé para el entrenamiento. Vamos a ver cómo está nuestro perceptrón generalizando, es decir, en el posible rango de valores que puede tomar x1 y x2, cómo estaría siendo la predicción de los distintos puntos, a qué clases pertenecen. Y vemos que con esos datos de entrenamiento, la generalización empleando el perceptrón sería de esta forma, ¿no? Todos los posibles valores de puntos, observaciones que yo tenga, que tengan x1 en este rango y x2 en este rango, bueno, van a caer en esta clase 0, ¿sí? Todo esto sería, pensaría el perceptrón que todo esto es clase 0 y todos estos elementos de acá arriba los estaría clasificando como clase 1, ¿sí? Y aquí de nuevo vemos la frontera de decisión que me estaría encontrando, ¿sí?, el perceptrón, que de nuevo es una frontera de decisión lineal, ¿sí? Aquí se pueden imaginar ustedes que está pasando una línea, ¿no?, en donde los elementos por arriba de la línea, hacia donde apunta el vector de pesos, son de clase 1 y ortogonal a ese vector de pesos hay una línea recta, ¿sí?, por debajo de la cual estarían clasificados los vectores clase 0 o los puntos clase 0. Y solamente aquí para mostrar cómo estuvo bajando el error a lo largo de las épocas. Bueno, en la primera época un error de 3, después errores en las otras épocas de 2, todavía tenía 2 errores. En las épocas más finales tenía menos errores hasta que logró encontrar un error prácticamente de 0, ¿no?, en las épocas finales. Aquí le dejé 40 épocas, pero bueno, tal vez pudo haber parado antes, ¿sí? Pero bueno, eso igual va a depender de la inicialización, qué tan buena puede ser acá y qué tan rápido igual es el aprendizaje. Entonces esos son igual valores con los cuales ustedes podrían estar experimentando para ver de qué forma les genera las distintas regiones de decisión, ¿no? Vamos a hacer solamente una prueba. Vamos a suponer ahora, le voy a dar una semilla, tal vez algo de este estilo, para que me genere nuevos valores aleatorios para los pesos y para los sesgos. Vamos a ver si en 40 épocas o 40 iteraciones logra encontrar igual buenos resultados. Ejecutamos el aprendizaje. Tenemos ahí el sesgo. Bueno, ya el peso y los sesgos. Ahora son estos valores. Vamos a ver en la predicción qué tal bien le va. Parece que se está equivocando en 1. Entonces, ahorita tal vez le subimos la tasa, el número de épocas. Son los datos de aprendizaje. Vamos a ver por qué es que se está equivocando. ¿Dónde quedamos acá? Bueno, aquí está dibujado. Vamos a ver ahora en dónde se está equivocando. Bueno, parece que se está equivocando en alguno de los elementos porque todavía marcaba error. Sí, todavía me está dando error en alguno de estos puntos, ¿no? Vamos a ver
si modificando, dándole más épocas de entrenamiento, eso puede converger a una solución. Darle un poquito más de pesos. Parece que ahora sí ya no se equivoca. Son los datos de entrenamiento. Uy, y aquí algo está. Parece que ya no se equivoca, pero si realmente yo veo la generalización, tal vez no es la mejor. ¿Sí? Porque por acá tenía que haberme generado puntos en azul. Tal vez no se alcanzan a ver acá. Ok, pero al parecer ya no está cometiendo errores. Vamos a probar con otra semilla para ver qué tanto cambia esto. Probamos. Ahora esos son los pesos y los sesgos. Vamos con el aprendizaje. Parece que ya concluyó. Vemos ahora el nuevo valor de pesos y sesgos. Vamos a ver que también le va en la predicción de estos valores. Parece que no se equivoca. Estos son mis datos de entrenamiento. Y vamos a ver ahora la región de decisión. Vamos a ver qué tan bien está funcionando esto. Parece que sí. Aquí se está encontrando que en esta zona están los unos y todo lo demás de este lado son los ceros. Vamos a ver el registro de los errores. Pues sí, parece que al inicio tenía errores, después menos y al final ya en las últimas épocas nada de errores. ¿Vale? Entonces esto es algo con lo que ustedes pueden estar igual experimentando, viendo cuáles son las implicaciones, obviamente, de los elementos de inicialización, de la tasa de aprendizaje, incluso de si tengo o no tengo sesgo. Podrían ver qué pasa si yo le quito el sesgo, ¿sí? Si yo no actualizo sesgo y solamente calculo con pesos. ¿Es posible que mi perceptrón me logre hacer una buena definición del espacio o no? Una buena división. Es algo con lo que podrían probar, ¿no? Probar qué pasa si no considero el sesgo y solamente trato de usar pesos. ¿Qué pasaría en esta situación, ¿no? Que parece que podría tratar de encontrarme una zona de división mediante una línea, pero bueno, es algo que tendrían que experimentar ustedes, ¿no? ¿Qué pasa si yo le quito ese elemento del sesgo, que es B, y asumo que es 0? ¿Vale? Pruébenlo y vean cuáles son las implicaciones de eso. Como se darán cuenta, obviamente el perceptrón me permite resolver problemas de clasificación siempre y cuando las clases sean linealmente separables. Es decir, que yo pueda dibujar matemáticamente una línea que me logre dividir elementos entre clase 1 y clase 0. ¿Sí? Para eso el perceptrón puede tener buen desempeño en muchos casos. Sin embargo, no todos los problemas que estarán enfrentando cotidianamente caen en esa categoría de que puedan ser linealmente separables. Algunos sí, pero habrá algunos más complicados que tal vez no. Para eso, bueno, se tienen que hacer otro tipo de mejoras. Alguna de ellas, de entrada, pues si un perceptrón me logra encontrar una región de división entre dos clases, tal vez puedo emplear más de un perceptrón para lograr dividir problemas que no sean linealmente separables, ¿no? Entonces, eso es de lo que vamos a hablar ahora un poquito. Y sí les recomiendo que a este código que van a tener, pues jueguen con él, los elementos de las tasas de aprendizaje y el rol de los sesgos y las épocas también.